conozcamos más, porque dice su bendita palabra que nuestro amado Yeshua, Él nos vino a enseñar, a mostrar cómo es el Padre, para que le conozcamos más y así podamos ser salvos, tener esa vida eterna que Él nos ha prometido. Por eso es que en esta mañana damos gracias a nuestro Padre eterno por habernos permitido esta reunión para poder alimentar a nuestra alma con su bendita palabra. Por eso hoy vamos a estar viendo un tema muy bonito. Sí, vamos a estar estudiando la profundidad de este tema que muchas veces a lo mejor ya lo vimos, pero lo vimos desde otro punto de vista. Pues ahora vamos a verlo desde la perspectiva hebrea, lo que realmente enseña esta enseñanza, ¿sí? Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. En el libro de Marcos 6:41. Amén. Vamos a empezar leyendo desde el 34. Amén. Para que le entendamos mejor, vamos a empezar leyendo desde el 34 hasta el 45. Amén. Para poder entender esta bendita palabra. Yo le voy a dar lectura y ustedes me van siguiendo con la mirada. Amén. Amén. Bueno, pues así dice su bendita palabra. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén. Bueno, pues aquí vemos claramente que aquí nos está hablando de un gran milagro que sucedió en ese tiempo, en lo que el Señor dice que le enseñaba a una gran multitud de gente, ¿sí? Y que ya era muy tarde y que todos tenían ya hambre. Bueno, pues vamos a ver el trasfondo de esta enseñanza. Ahí nos muestra que dice que tenían solo 5 panes y 2 peces. Dice: entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces
y mirando al cielo pronunció una verajá. Partió los panes y empezó a dárselos a los talmidín para distribuir. También dividió los 2 peces entre ellos. Los talmidín son a sus discípulos, ¿sí? Que dice que primero que hizo, elevó una oración dándole gracias al Padre, ¿sí? Porque él sabía que confiaba mucho en el Padre y lo primero que se tiene que hacer cuando vamos a comer algo, tenemos que dar gracias al Padre, siempre, porque sabemos que todo viene de Él. Entonces dice que Él tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo pronunció una verajá, o sea, una oración. Dice, partió los panes y empezó a dárselos a los discípulos para distribuir, ¿sí? También dividió los 2 peces entre ellos. Aquí que nos está dando a entender, bien podía nuestro bendito Salvador multiplicar los peces y los panes y él mismo repartirlos, ¿sí? Ponerse a repartir él mismo. Pero ¿qué nos hace aquí? Que dice que primeramente, dice, se los da a sus discípulos para que ellos mismos puedan repartirle a la multitud, ¿sí? Entonces, eso es exactamente lo que hace nuestro Padre Eterno, nuestro Salvador. Primero nos prepara, nos enseña, nos da ese pan hermoso que es su palabra para poderla nosotros impartir a todos los demás, ¿sí? Él usa nuestra vida para dar de comer a aquel que tiene hambre, pero hambre de la bendita palabra. Dice, veamos qué nos dice en el libro de Isaías 11, capítulo 11, versículos 10 al 16. Isaías 11, versículos 10 al 16. Isaías 10, 16. No, perdón, es Isaías 11, versículos del 10 al 16. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y de los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Sacarán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Yahweh la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ustedes pensarán, bueno, ¿y qué tienen que ver estos versículos con lo que estamos viendo? Aquí nos estaba anunciando que dice que él levantará pendón, la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? Es nuestro Salvador Yahshua, que dice que él, dice, lo seguirán la multitud, ¿sí?
será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Sí? Entonces aquí nos está mostrando algo que ya se anunciaba, que él iba a ser buscado por esa multitud. Más adelante, en cuanto más vayamos avanzando, vamos a entender el por qué estos versículos. Bueno, ahora dice, la mesa de los panes y su relación con Yeshua. Dice, la alimentación de los 5,000, hay un mensaje encriptado. ¿Qué significa este milagro? Vamos juntos a aprender sobre esto, ¿sí? ¿Qué son los 5 panes? En el relato veamos qué nos dice Primera de Samuel 21. Primera de Samuel 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Del 1 al 6. Amén. Primera de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Sí, por favor, le das lectura. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahweh, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Amén. Bueno, dice, aquí encontramos, en esta lectura que se acaba de dar, va también referente al pan, ¿sí? Al pan que dice que en el tabernáculo tenía que haber una mesa, siempre con panes, con 12 panes, ¿sí? Entonces ahorita vamos a saber el significado de por qué, ¿sí? ¿Quién es esa mesa y esos 12 panes? Dice, encontramos que el rey David pidió al sacerdote 5 panes, a lo que el sacerdote responde: no tengo pan común, o sea, pan terrenal como el que comemos diariamente, ¿sí? El pan físico, el que alimenta nuestros cuerpos. Dice, tengo pan santo, el pan que ya había sido consagrado en la mesa, ¿sí? Del Señor. Si era un pan especial, por eso dice, tengo pan santo. Aquí en estos tiempos nos está refiriendo, el pan de ahora es su palabra, ¿sí? Esa es su palabra, la palabra que sale de la boca de nuestro Padre Eterno. Por eso ahí cuando vemos que nuestro Señor Yeshua es tentado por Satanás y que le dice si de verdad, después de pasar 40 días sin comer en el desierto, le dice, si de veras eres el Hijo de Dios, dice, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Pero qué dice? El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre.
¿sí? O sea, él se estaba refiriendo a que no solo nuestro cuerpo necesita ser alimentado, sino más nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Y cómo vamos a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu? Con la bendita palabra que sale de la boca de nuestro Padre eterno. Por eso muchas veces somos más carnales que espirituales, porque damos esa prioridad, damos más alimento a nuestro cuerpo que a nuestro espíritu, que a nuestra alma. Por eso muchas veces es necesario ponerse en ayuno y tener esa comunión con el Eterno para que nuestra alma y nuestro cuerpo nuestro espíritu sean fortalecidos y así seamos más espirituales, que nuestro espíritu domine a nuestra carne, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre eterno. Dice, se refería literalmente a los panes de la mesa de la proposición. No es casualidad que la Torá tenga 5 rollos o 5 libros. Los panes representan el pan que salió de la boca del Padre eterno. Esos 5 panes que se le entregaron a David, esos 5 panes que fueron multiplicados aquí cuando alimentó a 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños. Entonces, esos 5 panes representan a la Torá, ¿sí? Los primeros 5 libros que tenemos en la Biblia, que son palabras que salieron de la boca de nuestro Padre eterno. Entonces, a eso nos está enseñando que dice que esos 5 libros, dice, los panes representan el pan que salió de la boca del Padre eterno. Toda instrucción se ve simbolizada en esos panes. También nos dice la Escritura que nuestro Yeshua es el pan bajado del cielo. ¿Por qué? Porque dice en Juan 1:12 que en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué nos da a entender? Que la palabra que nuestro Padre eterno habló se hizo carne, ¿sí? Y esa palabra es Yeshua, nuestro Salvador, vino a este mundo, se hizo carne. Por eso en otras escrituras aparece como la Torá hecha carne, o sea, la palabra hecha carne, ¿sí? Que es nuestro Salvador. Entonces nuestro Padre habló y se hizo carne. Nuestro Salvador se hizo carne. Dice, toda instrucción se ve simbolizada en esos panes, ¿sí? Por eso dice, anteriormente, antes de que empezáramos a adquirir este conocimiento que el Señor día con día nos va dando, a nosotros se nos fue enseñado por el catolicismo que el pan es literal, ¿sí? Que el pan, por ejemplo, la hostia, que dice, tienes que tener comunión con Dios. ¿Y cómo? Comiendo esa hostia. No, porque esa hostia es literal, se va al cuerpo y es desechada, ¿sí? Mas la bendita palabra no, porque la palabra, ese es el pan que el Señor quiere que nosotros comamos. La palabra si nosotros estudiamos su palabra, somos alimentados, pero es un alimento espiritual, no se ve, no es desechada por la letrina, ¿sí? Porque Él dice que todo lo que entra por nuestra boca es desechado en la letrina, ¿sí? Entonces, más que el pan que Él nos da, que es su bendita palabra, no. Al contrario, permanece en nosotros y todo lo que nosotros vamos adquiriendo por medio de ese pan, que es su conocimiento, tenemos que repartirlo en todas aquellas personas que no le conocen, ¿sí? Porque Él nos los da o Él se da a sí mismo. Y nosotros tenemos que repartirlo a esas personas que no lo conocen, ¿sí? Dice, ahora veamos qué son los 2 peces. Dice,
sabemos que nuestro Padre, nuestro Salvador, cuando llamó a sus primeros discípulos, eran pescadores. Y les dijo, síganme, que ahora yo los haré pescadores de hombres. El Señor comúnmente siempre nos compara a las ovejas o a los peces, ¿sí? Entonces aquí estos dos peces también tienen un significado. Veamos qué nos dice en Jeremías 16:16. Jeremías 16:16. Vamos a ver. Veamos su bendita palabra. Jeremías 16. Jeremías capítulo 16, versículo 16. Veamos. Y 5. Lucas 5:10. ¿Puedes buscar Lucas 5:10? Lucas 5:10. Lucas 5:10. ¿Sí le puede dar lectura, hermano? Por favor, hermano Rafa. Nada más el versículo 16. Ajá. Amén. He aquí que yo envío muchos pescadores, y dice Yahweh, y los pescarán. Pescadores, y dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Amén. Bueno, pues aquí nos está diciendo esta profecía en Jeremías 16:16. Dice la profecía cumplida en Lucas 5:10. ¿Sí le puedes dar lectura, Jackie? Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Yahshua dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Bueno, aquí vemos que en Lucas 5:10 dice, el Señor ya había dado esta profecía en Jeremías 16:16. Dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Ahora, esta profecía que estaba escrita aquí, la vemos cumplida en Lucas 5, versículo 10, que nos dice, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Yahshua dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sí? Sabemos que los primeros discípulos de nuestro amado Yahshua eran pescadores. ¿Sí? Entonces dice, y en ambas podemos notar que los hombres del pueblo de Elohim son llamados peces. Peces. Como decíamos hace rato, o nos llama ovejas o nos llama peces. Dice, el pueblo de Elohim se llama Israel y es un pueblo dividido en dos casas. Por ahora, dice, la casa de Yahudá en pie actualmente sobre la tierra santa y la casa de Israel actualmente desterrados, los gentilizados o griegos. ¿Sí? De Efesios capítulo 2.
Bueno, ahorita vemos ese capítulo. Efesios capítulo 2. A ver, busquen Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Dice, esa es la profecía que vemos que estaba escrita, que dice que él iba a mandar pescadores e iban a ser, esos pescadores iban a pescar a todas estas personas que fueron desterrados, ¿sí? Que se habían ya hecho gentiles, porque se habían contaminado con los demás pueblos. Dije, a ver, ¿le das lectura, por favor? Todo el capítulo. Ajá. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yahshua HaMashiach. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yahshua HaMashiach, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yahshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Hasta ahí. Bueno, ahora en el 19, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, amén. Bueno, aquí ya decíamos anteriormente que el pueblo de Dios son comparados a los peces, ¿sí? Que ahorita están divididos en dos casas, casa de Judá y casa de Israel. Eso es lo que simbolizan estos dos peces, ¿sí? La casa de Israel, dice, y la casa de Judá, que ahorita la casa de Judá se quedó en el pueblo, se quedó, dice, ahí está, en pie actualmente sobre la tierra santa. Y la casa de Israel, como lo hemos visto en otros estudios, dice que fue esparcida por todas las naciones,
¿sí? Que se volvieron gentiles. Entonces el Señor cuando viene, nuestro Salvador cuando viene, dice, yo he venido por la casa de Israel, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso vino Él. Ahora dice, es importantísimo notar que la comida, lo que decíamos hace rato, pasó de Yeshua a sus apóstoles y luego a la multitud, porque la Torá correctamente interpretada se transmite de esa misma forma. Al final el resultado serán cestas llenas, ¿sí? ¿Cuáles son esas cestas llenas? Dice ahí que sobraron 12 cestas, de los pedazos que sobraron se llenaron 12 cestas. Primero fueron alimentadas todas las gentes de su pueblo, ¿sí? Todas, dice, más de 5,000 sin contar mujeres y niños. Y dice que recogieron todos los pedazos. Y de esos pedazos sobraron 12 cestas, ¿sí? Dice cestas llenas. ¿Qué significan esas cestas llenas? Significa ahora en estos tiempos la plenitud de los gentiles. ¿Y qué es la plenitud de los gentiles? Que dice que nosotros por medio gracias a esas tribus que fueron esparcidas en todas las naciones, a nosotros nos toca esa bendición, esa alimentación de la bendita Torá, ¿sí? Que llega a nosotros, porque como todo su pueblo está entre nosotros, entonces al llegar a ellos llega a nosotros nos toca, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, dice que Él viene por los suyos y que los suyos conocen su voz. Nosotros al estarnos introduciendo a todos estos estudios, a todo este conocimiento, empezamos a conocer más de Él, vamos siendo, es una señal de que somos parte de su rebaño, porque hemos escuchado, no hemos tenido esa hambre y sed de conocer más, porque dice también su palabra que en postreros días Él iba a poner hambre y sed, pero no ni de comida ni de agua, sino de su palabra. Y nosotros hemos visto que entre más vamos escudriñando su palabra para conocer más, vamos como que queremos más y más y más. Entonces nosotros somos, dice, esas cestas llenas, la plenitud de los gentiles, que dice que el Señor ya sabe quiénes son los que le vamos a aceptar realmente y seguir como Él quiere, ¿sí? Entonces esa es la plenitud de los gentiles. Ya que se haya completado todo, ya empieza lo que sigue, ¿sí? Lo que vemos que está escrito, ¿sí? Hasta que termine, dice, la plenitud de los gentiles. Dice, los gentiles, dice, o sea, las tribus de Efraín, habrán entrado a formar parte de Israel, como está anunciadas en Romanos 11. En Romanos 11 ya estudiamos que dice que el pueblo de Israel también es simbolizado por el olivo natural y los gentiles son simbolizados por el olivo silvestre. Y que nosotros por la fe en nuestro Mashiach, dice, somos ramas desgajadas del olivo silvestre para ser injertadas al olivo natural, ¿sí? Para ser parte del pueblo de Israel, para ser parte del olivo natural, ¿sí? Entonces, ese ya dimos ese estudio, ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Del olivo natural y el olivo silvestre. Dice, y todo gracias a Yeshua, el brazo ejecutor, la diestra de nuestro amado Yahweh. Dice, la diestra de la voluntad del Padre. Yeshua es la mesa de los panes. Así como se representaba ahí en él. Sabemos que el mal llamado Antiguo Testamento anunciaba lo que nuestra realidad que es Yeshua, ¿sí?
Todo ahí en el tabernáculo tenía un significado, que todo anunciaba al Salvador, a nuestro Yeshua. Entonces dice que diariamente tenía que haber una mesa para poner ahí los panes de la preposición, que eran 12 panes. Esos 12 panes están representando las 12 tribus de Israel, las 12 tribus del pueblo de Dios. ¿Sí? Dice, entonces aquí nos está diciendo que Yeshua es la mesa. La mesa, Yeshua es muchas cosas, Yeshua es todo. Es la mesa, es el pan, es la Torah, es todo lo que queramos. Es Yeshua. ¿Sí? Entonces dice, Yeshua es la mesa de los panes, porque Él es el que agrupa a las 12 tribus. ¿Cómo las está agrupando a las 12 tribus? ¿Cómo las está alimentando? ¿Sí? Porque Él dice que vino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, Él es el que las agrupa. ¿Sí? Dice, en un reino nuevamente. O sea, Él es el que agrupa a las 12 tribus en un reino nuevamente. Son 12 panes que están sobre la mesa. Cada uno representa una tribu. Dice, Yeshua es el pan de vida. En una nos está diciendo que es la mesa. Y en otra nos está diciendo que también es el pan de vida. Y eso lo vamos a ver en Juan, en el libro de Juan. En el libro de Juan 6, capítulo 6, versículo 35. Bueno, desde el 32. Veamos qué nos dice del 32 al 35. ¿Así le puede dar lectura, hermano Rafa, por favor? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Yeshua es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre el pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Amén. Aquí nos está diciendo, Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque dice que Él alimentó a su pueblo cuando iba en el desierto, tenían hambre y los alimentó con pan que descendió del cielo, pero era pan literal, vino del cielo, pero era pan literal que le llamaban maná del cielo, y con eso dice se alimentaban, ¿sí? Les daba todos los días, les daba ese pan, ese maná que venía simbolizando al pan que es nuestro Salvador. Ese era pan físico. Y el pan de nuestros que nos salva, el pan que alimenta nuestra alma es su palabra, y su palabra es Yeshua hecha carne. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Entonces dice, el que a mí viene nunca más tendrá hambre. Con el pan físico sabemos que ahorita comemos y al rato ya nos hizo digestión y ya tenemos hambre nuevamente. ¿Sí? Y con el pan que nos va alimentando, de que es su palabra, esa se va quedando en nosotros. Y sí va provocando más hambre, pero de conocerlo. ¿Sí? Es un hambre espiritual, no es un hambre física.
Entonces aquí nos está enseñando, dice que Él es el que alimenta a las 12 tribus, pues Él es la raíz que sustenta toda la rama del olivo natural, lo que decíamos hace rato, ¿sí? Entonces, imagínense si Él no hubiera venido, ¿sí? Como decimos, que si nosotros nos podemos a estudiar el mal llamado Antiguo Testamento, vamos a entender muchas cosas que están anunciadas en el Nuevo Testamento. Si no, no las vamos a entender. Comúnmente a nosotros se nos había enseñado esta escritura, pero nada más de que hizo ahí el gran milagro, pero no veíamos el mensaje, lo que realmente nos estaba enseñando, ¿sí? Lo que realmente las profecías que se estaban cumpliendo en el Antiguo Testamento. Por eso es muy importante conocer. El Antiguo Testamento no ha sido desechado ni va a ser desechado, ¿sí? Porque entonces no vamos a entender nada de lo que está anunciado ahí. Nada vamos a entender y vamos a ser confundidos, como en otros tiempos que creíamos una cosa y ahora que estamos dentro de escudriñando, estudiando, nos damos cuenta de que no era así, ¿sí? De que todo tiene un significado y todo enfocaba, todo anunciaba y señalaba a nuestro Yahshua. Dice que Él es la raíz que sustenta todas las ramas del olivo, ¿sí? O sea que es muy necesario conocerle cada día más, porque Él es el que sustenta, dice en la Escritura. Veamos qué nos dice. Vamos a darle lectura para que no se nos olvide en el Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos 11. Empezamos desde el versículo 11. Aquí para que no se nos olvide. Ya este estudio ya lo habíamos dado y es para que no se nos olvide lo que dice esta lectura. Lo voy a leer y me van siguiendo con la vista. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos,
Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¿Sí? Como está escrito, vendrá de Sión el Salvador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces aquí estamos viendo que dice que nosotros fuimos injertados por nuestro amado, la fe en nuestro amado Yeshua, ¿sí? Y Él es el que sustenta las ramas, Él es el que nos alimenta, ¿sí? Entonces, muchos se les hace fácil decir que Israel fue desechado y que ahora Él vino y formó una iglesia porque desechó a su pueblo. Pero no, si la bendita palabra nos está diciendo que Él fue enviado a las ovejas de su pueblo, ¿sí? A las ovejas perdidas de Israel. Dice en el 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. O sea, por su desobediencia. El Señor siempre usa lo malo que hacía su pueblo, Él usaba para hacer un bien a los demás. Sí, por ejemplo, ahorita aquí estamos viendo por su transgresión, por haberle dado la espalda a nuestro Padre eterno, dice, Él vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. No es que los haya desechado, sino como dice que también la división, Él usó la división de las dos casas. Porque por medio de esa división todas las tribus fueron esparcidas en las demás naciones. Esa bendición nos tocó a nosotros, ¿sí? Entonces ahora nosotros también somos alimentados con ese pan que es bajado del cielo, que el pan verdadero es nuestro Yeshua. Ya no es como el maná que cayó y los alimentaba diariamente, sino que ahora es la palabra de nuestro Dios. Y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro amado Padre. Dice, Yeshua es el pan santo, porque en él no se halló pecado. Él es el pan del cielo, ¿sí? Sabemos que, como decía la enseñanza que nos dio mi esposo el día viernes, que dice que Él es el pan sin levadura. O sea que tenemos que entender, por eso le digo, es muy importante escudriñar lo que es mal llamado el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque estábamos mirando que es, en realidad, debemos de llamarlo la Tanaj, porque es un acróstico de Torah, profetas y escritos, ¿no? Tanaj. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de estudiar para poder entender, ¿sí? Veamos qué nos dice Juan 6, 32 y 36. Juan 6, 32, 33. A ver, 30. Bueno, en el Juan 6, 26 y 27. Vamos a leer estos dos versículos. Si les puedes dar lectura, por favor. Respondió Yeshua,
Y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Bueno, aquí nos está diciendo, porque cuando alimentó la muchedumbre, dice, de cierto os digo que me buscáis, porque no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Aquí está hablando del pan físico que les dio, pero ya vimos qué es lo que representa ese pan. Pero dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esto señaló Dios el Padre. Entonces aquí está hablando de esa comida que Él vino a cumplir todo lo escrito, ¿sí? Todo lo escrito en la Torá. Él se guardó de todo eso, dice que era un pan bajado del cielo, dice porque no se encontró pecado en él, era el pan santo, ¿sí? El pan de Dios, el pan que salió de la boca del Padre. Entonces solo él podía hacer esta gran obra, ¿sí? De cumplir todo lo escrito en la Torá, porque él no falló en ningún mandamiento, ¿sí? Entonces él fue el que cumplió, que dice que todos los pecados que él absorbió fueron los de su pueblo, pero él no cometió ningún pecado. Entonces, por eso es que debido a que su pueblo pues transgredió, él se vino a nosotros. Y eso es lo que representa, como decíamos hace rato, eso es lo que representa las cestas llenas, la plenitud de los gentiles. Sí, porque dice que en la final de los tiempos, él va a recoger todas todas las tribus que fueron esparcidas, las va a recoger todas esas cestas. Entonces ahí entre esos, como ya lo sabemos, nosotros entre esas cestas vamos a estar nosotros, dentro de esas cestas, ¿sí? De los 12 pedazos que sobraron, ¿sí? Entonces debemos de estar gozosos porque pues nos está mostrando cosas que no habíamos visto. Tal vez ya habíamos leído esto de, como decíamos, de que pues se hizo ese milagro de que con 5 panes y 2 peces fueron alimentadas 5,000 gentes, pero no habíamos visto el trasfondo de lo que en realidad nos estaba enseñando este pasaje bíblico, ¿sí? Sino que pues ahorita lo estamos entendiendo gracias a Él, porque Él es el que nos da ese discernimiento de entender su palabra, ¿sí? Para que no seamos engañados, y entre más entendamos, así como Él nos está dando ese pan, así nosotros tenemos que hablarles a las personas que no han conocido esta verdad, porque esta es la verdad. No es verdad del hombre, sino es verdad de nuestro Dios, y eso es lo que debemos de hacer. Así como Él primeramente hizo el milagro de la multiplicación y luego se las dio a sus apóstoles, ¿sí? Que repartieran el pan a toda esa gente que estaba ahí con hambre. Así Él nos enseña, nos prepara para que después también nosotros podamos ir y repartirles, darles ese pan a esas personas, o sea, su bendita palabra, ¿sí? Y es lo que debemos de hacer, porque eso es lo que el Señor dejó antes de ascender a los cielos. Dice que debíamos de ir y predicar su palabra. Entonces no vamos a predicar cualquier cosa, vamos a predicar lo que verdaderamente va a alimentar el alma, ¿sí? El espíritu. Porque dice que cuando nosotros predicamos, cuando damos verdaderamente ese pan, el pan verdadero,
Él mismo toca a las personas, son tocadas porque dice que su palabra no, Él envía con un propósito y su palabra no regresa vacía, sino regresa con el propósito por el cual fue enviada. Entonces, imagínense si nosotros nos podemos a predicar, a enseñar, a dar pan contaminado, ¿sí? Por eso es que las personas ya no quieren saber pues puede decir que de religiones. ¿Por qué? Porque dicen, siempre es lo mismo, no hay frutos. Cuando no se predica la verdad, la bendita palabra de nuestro Padre Eterno, no va a haber frutos, no va a haber cambios, no va a haber transformación. Entonces, por eso es muy necesario que nos preparemos para que así podamos enseñarles a las personas que desconocen todo esto, ¿sí? Desgraciadamente, nosotros hemos conocido personas que les dice uno y lo toman por otro lado y dicen que nos estamos judaizando, que no, estamos yendo a lo que es realmente la raíz, ¿sí? El origen, ¿sí? Porque y lo que hemos observado es que si nosotros nos vamos al origen, buscamos, y eso nos manda todavía más atrás, y luego eso nos manda más atrás hasta Génesis, que es el origen, y ahí vemos que viene de ahí todo, y es que vamos entendiendo, como vamos entendiendo todos los mensajes que están aquí encerrados en la escritura, pero todo eso viene de nuestro Padre Eterno. Todo discernimiento, toda sabiduría, todo conocimiento viene de Él. Nosotros no nos podemos jactar de decir, no, es porque yo estudio mucho, es porque yo, quién sabe qué, es porque anteriormente yo sí leía mucho mi Biblia, antes de conocer el camino, el verdadero camino, yo la leía, pero la leía y se la podía platicar, pero pues nomás lo que leí, pero no entendía el trasfondo ni la enseñanza. Y ahora ya es muy diferente porque ya se ve con otra perspectiva, con la perspectiva correcta, con la perspectiva que Dios quiere. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender siempre, que a lo que realmente vino nuestro bendito Salvador, ¿sí? Cuál verdaderamente fue su misión y no ponerle ni quitarle a lo que realmente Él vino a hacer. Bueno, entonces, pues espero que le hayan entendido alguna duda. Está bien, bueno, ese fue también parte del repaso de lo que ya se había visto. Ajá. Por eso estuvo bien que lo volvió nuevamente a recordar para que sea todo lo que Ajá. Y entender por qué nuestro Yahshua es el pan bajado del cielo, porque Él era el verbo, y sabemos que el pan es toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre, ¿sí? Y esa palabra es Yahshua, que se transformó en carne, que se transformó. Ese es el pan que nos da la vida eterna. ¿Amén? Pues en Juan 6:35 nos dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pues Él es el pan de vida, y Él es el que viene por nosotros porque no quiere que nadie se pierda. Así que, bueno, esta ha sido la palabra de nuestro Señor,
damos gracias. Vamos a orar para que el Señor, esta palabra, quede en nuestras vidas y podamos tener la seguridad de que Él ha sido enviado especialmente para que tengamos vida eterna y salvación. Gracias, Padre mío, Padre Santo. Gracias, Papito hermoso. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu grande amor, que quieres, Señor, que estemos cada día más fuertes y que haya una convicción más fuerte también de quiénes somos y de nuestra identidad en ti. Gracias, Señor. Te pedimos que tu presencia vaya por donde vamos nosotros, Señor. Que estemos siempre acompañados de tu luz, porque tú eres quien va abriendo caminos, tú eres quien abre puertas. Mi Señor, nosotros simplemente somos vasos, somos herramientas, pero tú eres todo, mi Señor. Te damos gracias porque esa ha sido tu voluntad, Señor, que salgamos al campo a ver las almas. Gracias, Señor, te pido por todo. Te doy gracias, Señor, te pido por la vida de mi hermano Rafael, por toda su familia, por la hermana Xochitl, por el hermano Braulio, por Emanuel, por Karen, por su familia igualmente, para que la hermana Xochitl siga mejorando y cada día esté mejor. Te pido grandemente por mi hija Jackie, por mi hija Diana, por Alan, por Axel, toda su familia, por mis nietos, que no se pierda nadie, que no se pierda ni uno solo, Señor. Gracias te doy también. Te pido por mi hermana Rocío, te pido por mi hermana Marce, el hermano Miguel, el hermano Héctor. Te pido también por la hermana Gretel. Te pido por la hermana Claudia, por su mamá. Te pido por la hermana Mago, para que en ellos haya luz en sus vidas y no se pierdan ni a derecha ni a izquierda, todos caminando, siguiendo tus huellas, mi Señor. Te damos gracias por esta enseñanza. Te pido que sigas utilizando a mi esposa. Dale, Señor, sanidad, porque ha estado enferma. Dale sanidad, Señor, porque nosotros hemos ofrecido nuestras vidas en servicio tuyo, Señor. Enséñanos a ser mejores siervos, mejores servidores tuyos cada día mejor, porque queremos servirte así con pasión, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias. Estamos ofreciendo de palmas a nuestro Señor.